Esta parte del curso habla de algo que yo creo que las higienistas pues manejan mucho mejor que los dentistas, que son toda la parte de normas postoperatorias, educación del paciente, y yo después también hablaré de mantenimiento. Quizás nosotros descuidemos esto más porque estamos dedicados más a otras cuestiones y esto le damos un poquito más de la... Y sin embargo es tan importante toda esta historia, o incluso más, que el haber hecho la cirugía de tal manera o de tal otra, y lo vamos a ir viendo a lo largo que pase esto. La primera charla que vamos a dar es sobre las normas e instrucciones que hay que darle al paciente cuando le ponemos un implante. Y en esto me refiero cuando os pongo aquí esta frase que viene aquí, que los cuidados y las revisiones del implante son tan importantes como todo el procedimiento quirúrgico y prostodóntico que se le vaya a hacer. Todos estamos acostumbrados a ver pacientes a los que se le ha hecho una meticulosa cirugía, a los que se le ha hecho una prótesis muy costosa y muy bien diseñada y que aparecen en la consulta al cabo de 2 años sin haber estado previamente allí, y todo lo que tienen en la boca es un auténtico desastre. Placas, gingivitis, fracturas, y todo eso está dedicado porque no han tenido un mantenimiento correcto. Por supuesto, tras la cirugía, esta frase también es fundamental. Yo creo que todas las que están o todos los que estamos de cara al público y tenemos cierta experiencia, hemos aprendido ya a no banalizar nada de lo que nos cuentan los pacientes. Muchas veces los pacientes te cuentan cosas que tú puedes tender a decir, esto es una tontería, y cuando ves al paciente, la tontería no es tal. Con lo cual, como muchas veces la higienista, detrás a lo mejor de una recepcionista, es la primera piedra de choque con un paciente que viene de una cirugía contando algún tipo de problema, lo primero que hay que hacer es no pensar nunca que es una tontería, sino pensar que cuando ya el paciente lo vea y lo analice, entonces yo valoraré si es una tontería o no. Eso creo que es muy importante. Hay que tener en cuenta que después de colocar un implante hay una serie de circunstancias que siempre deberíamos de considerar. Lo primero es que el paciente tenga un dolor muy agudo, muy fuerte tras la cirugía en las siguientes 24 o 48 horas, como todas sabéis, porque seguramente habéis trabajado ya con este tipo de terapéutica, suele ser bastante infrecuente. Sí es frecuente, sin embargo, las molestias de mayor o menor grado y cierto grado de inflamación. O sea, tan infrecuente es que no duela nada ni se inflame nada, como que se inflame mucho o duela mucho. Ambas cosas son infrecuentes. El término medio ese suele ser lo más habitual. Y que además esto es muy importante, que al paciente se le informe de que cuando se le haga la cirugía después se va a inflamar y después le va a molestar. Incluso exagerar un poquito no es malo, porque así siempre después vendrá esto. Es lo que hablábamos con el tema de decir la verdad o no. Si tú al paciente le dices, le voy a poner una anestesia, me va a doler, nada, no lo va a notar, le coges una troncular y le pega un latigazo, el paciente ya no va a confiar más en ti nunca. Pero si le dices, puedes notar un calambre, entonces el paciente, si no lo nota, se sentirá agradecido, no lo he notado, y si lo nota estará preparado porque tampoco es algo tan grave. Esto es importante. Y por último, hay que saber también que todos estos síntomas que va a tener el paciente habitualmente leves pueden mitigarse con la medicación que se le va a suministrar o que se le va a recetar. ¿Qué cosas les podéis ustedes en términos generales ir comentando a los pacientes después de que se hagan una cirugía? Que además son cosas que ellos mismos os van a preguntar de manera inmediata. De lo primero que van a hablar los pacientes y que os van a preguntar es, ¿puedo comer? ¿Puedo comer? Hay algunos que parecen que realmente terminan el proceso quirúrgico y están muertos de hambre, que quieren ir corriéndose a comerse un bocadillo, que uno muchas veces no lo entiende muy bien, pero los pacientes preguntan esto. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? Es cierto, ¿no? ¿Puedo comer? Pues bueno, deberían de esperar al menos 2 horas, al menos un par de horas antes de empezar a ingerir nada. Ahora veremos también una cosa que es muy importante y que hay que tener mucho cuidado, antes de empezar a ver por ahí. Y sobre todo ustedes deben de recomendarles que tomen dieta fría y líquida. Yo siempre digo que lo mejor que hay son los helados, receto helados. ¿Por qué? Es frío, es líquido
y les vienen estupendamente porque le mitigan las molestias, le mitigan la inflamación y además como son elementos de alto contenido en azúcar, los alimentan, con lo cual quiere decir que coman helado ese día es que no pasa nada. Otra cosa que en Andalucía sobre todo viene muy bien para todo este tipo de historias es el gazpacho, porque está frío y además un concentrado de verduras y de todo ese tema muy energético, muy alimenticio y que además incluso ya sabéis que algunos dietistas han hecho pequeñas variaciones de esto para alimentar a los futbolistas después de los trabajos. Lo único que le hacen es un gazpacho sofisticado, pero es lo que les dan de comer y demás. Se recomienda estar hidratado, que beban esto, lo que he comentado, las bebidas frías, los helados, todo ese tipo de historias, que consuman y que no consuman alcohol. Que no consuman alcohol, se les suministra medicación, en el procedimiento quirúrgico se suministra medicación, que son los anestésicos, adrenalina y demás, y no conviene el consumo de alcohol. Eso es importante. Con el tema este de la dieta y de esperar 2 horas, hay un detalle que después lo vamos a tratar en sucesivas charlas, que es el tema del paciente diabético. El paciente diabético, si tienen un paciente con diabetes, cuando termina, tienen que ponerle y ajustar muy bien la dieta que tiene que debe de consumir y cuándo puede empezar a consumirla, porque hay muchos pacientes diabéticos que tienen un régimen muy estricto de alimentación identificado con la insulina que se ponen y entonces este paciente no puede estar sin comer ese tipo. Habrá que decirle antes que tiene que ajustar su dieta calórica al tipo de alimentación que tiene que tomar y ustedes tendrán que ajustar la cirugía al momento en que él puede hacer ese consumo, esas pequeñas comidas que hacen entre horas, ¿de acuerdo? Eso es realmente importante. Otra cosa que le pasa a los pacientes rápidamente, cuando le colocas un implante o cualquier otro tipo de historia, rápidamente a la pileta a escupir. Lo que quieren es estar escupiendo continuamente. Hay algunos que no paran de escupir en todo el día. Entonces, lo primero que hay que aconsejarles es que cada vez que escupen, pues quitan el coágulo y si lo que escupen es para quitarse la sangre, lógicamente van a escupir mucho y van a estar continuamente escupiendo. Y que si además se enjuagan con lo que sea, con un colutorio, con agua, con algún invento que ellos puedan inventarse, lo que van a hacer es mucho peor. Van a eliminar todo lo que tienen ahí y lo van a enjuagar. Es más, con los movimientos del enjuague, sobre todo si son violentos, muy repetidos, con la lengua moviendo, pueden incluso movilizar la sutura, hacer una dehiscencia y que sangre más. Con lo cual lo que hay que decirles es que ni se enjuaguen ni escupan, en términos generales. Al día siguiente, habitualmente se les prescribirá un colutorio, un desinfectante. Habitualmente suele ser la clorexidina, que es el más potente de todo, pero incluso ese mismo día debe de recomendarse que no se enjuaguen ni con ese mismo colutorio. Si es posible, que sí es interesante y muy recomendable, que antes de comenzar el tratamiento quirúrgico, el paciente se enjuague con clorexidina. Se ha visto, hay muchos estudios que se reducen mucho los niveles de placa y puede mejorar perfectamente la eficacia de la cirugía. Pero la realidad es que en esas 24 horas ni con clorexidina va a ser mucho más contraproducente que producente el hecho de que hagan este tipo de enjuague, ¿de acuerdo? O sea que les tiene que decir que no se enjuaguen con nada y ya después a partir de las 24 horas se puede prescribir un colutorio, preferiblemente con clorexidina, que lo haga. El cepillado. Hay quien ha perdido un montón de dientes porque no se cepilla y ahora parece que cuando le pones los implantes tienen que estar cepillándose cada 5 minutos. Pues no pueden cepillarse. Tienen que esperar 24 horas antes de cepillarse. Y por supuesto, tienen que cepillar muy bien el resto de la boca, pero nunca la zona donde se ha hecho la cirugía. Yo siempre les digo que cuando es un área parcialmente desdentada, respeten el diente anterior a la zona de la cirugía y a partir de ahí no se cepillen. El resto de la boca lo tienen que cepillar perfectamente, esperando 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Estarán tumefactos, estarán doloridos, se pueden pasar de zona y pueden arañarse y hacer una dehiscencia de sutura y además después se van a enjuagar y vamos a tener el problema que nos traía al principio, que era que removemos el coágulo y podemos incluso eliminar la sutura. Al día siguiente ya podemos empezar a cepillarnos. ¿Cómo nos vamos a cepillar? Pues de una manera suave, porque si hacemos de una manera abrupta, pues entonces quiere decir que volveremos a los mismos problemas de los que lo hemos hablado. Son muy recomendables una serie de cepillos que hay, que son de ultrasensibles o incluso se llaman cepillos quirúrgicos, los tienen varias firmas, recomendarles esto y en las zonas próximas se cepillen con ese cepillo. En el resto de la boca con un cepillo suave, normal, como habitualmente se cepilla.
Ejercicio físico, otra historia también que nos plantean muchas veces los pacientes. Mire usted, yo es que resulta que yo voy todos los días a la piscina a nadar. Cuando me ponga usted los implantes, ¿me puedo ir a nadar? Bueno, pues yo creo que no probablemente no sean pacientes olímpicos, que no vayan a perder la forma en una semana y entonces pues se les tiene que recomendar, yo les recomiendo, aunque habitualmente muchos no lo hacen, que estén una semanita sin hacer ejercicio. En principio, todo lo que es el primer día se les recomienda a cualquier paciente que se le haya hecho una cirugía. Realmente la cirugía de colocarte un implante es una cirugía mínima, porque eso es una cirugía, pero en el momento ya que pones 4, 5, 6, ya es una incisión grande, hay una cierta pérdida de sangre, que tampoco es muy importante, pero que la hay, y entonces es mucho mejor que el paciente esté en reposo, que esté tranquilito. Así evitamos, si está haciendo algún tipo de ejercicio, que mueva la boca, que se meta algo, que se dé con la lengua, que sangre, que mueva la cabeza y la ponga de una manera determinada que pueda producir sangrado. Tranquilo, en casa, ve la tele, un día si no pasa nada, ¿no? Y lo único eso, y el deporte, pues en una semana, que después no lo hacen y demás. Es que yo lo que hago es nadar, claro, tú te metes al agua, te tiras al agua, allí metes agua en la boca, porque siempre que nos metemos en la piscina, pues vamos echando agua para afuera, ese agua, pues tendrá todo el cloro que tú quieras y otros productos orgánicos que no sabemos, y entonces es un factor de que pudiéramos tener una infección ahí. ¿Para qué quieres forzar una cosa? Si, bueno, el perder un día de una semana de deporte, pues tampoco creo que sea algo tan grave. Y por último, y muy importante, en el postoperatorio, y que aunque es algo que ustedes no tienen que recetar directamente, pero sí tienen, que creo que es muy interesante que conozcan lo que estamos hablando. Habitualmente el dentista receta una serie de medicamentos cuando hace un tratamiento. ¿Qué receta? Pues receta analgésicos antiinflamatorios, esto es que el sangrado se ha venido un poquito para acá, tenía que estar para acá, analgésicos antiinflamatorios, antibióticos y antisépticos. Estos son los 3 grupos de fármacos que habitualmente se recetan, y ustedes que estáis en consulta, pues lo sabéis que el dentista, cuando ya termina, suele recetar analgésicos antiinflamatorios siempre, antisépticos siempre y antibióticos en bastantes ocasiones. Esas son las 3 cosas que se recetan. Y ustedes tienen que conocer una serie de detalles que también los debe de conocer el dentista, de hecho obviamente los conocerá, pero que muchas veces, como vas para acá, vas para allá, y ustedes tienen quizá un trato más empático muchas veces con el paciente, les pueden comentar cosas y ustedes mismas tienen que tener siempre una bombillita en la cabeza para detectar detalles que les den de determinadas cosas. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos son todos, de alguna manera o de otra, derivados de la aspirina. La aspirina es un fármaco muy peculiar. Es un gran fármaco, uno de los grandes descubrimientos de la historia de la farmacopea mundial, pero es un fármaco que tiene un elevado poder antiagregante plaquetario, o sea que facilita el sangrado, facilita el que las plaquetas no se peguen. Muchos pacientes que tienen problemas cardiovasculares los toman precisamente para ello, para que no se forme un coágulo, y toman este tipo de medicamentos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que, si es posible, el analgésico que tomen estos señores no sea aspirina, precisamente, porque de todos los antiinflamatorios no esteroideos, el que tiene el máximo poder antiagregante es la aspirina. Con lo cual, mejor que derivemos a alguno otro de los antiinflamatorios, es muy interesante para evitar el sangrado. Habitualmente se utilizan mucho unos que en conjunto se denominan los derivados del ácido propiónico. Por ejemplo, el ibuprofeno, uno muy popular que ustedes lo conocen seguramente, preparaciones comerciales no queremos decir nombre, pero el ibuprofeno genérico, habitualmente dosis de 600 miligramos. ¿Qué tienen que tener cuidado con este tipo de fármacos? Pues tienen que tener cuidado que, por ejemplo, el ibuprofeno, como actúa en el mismo mecanismo, en el mecanismo de un sistema que se llama de las prostaglandinas y trombosanos, puede favorecer el incremento de la tensión arterial. Entonces, cuando le den un ibuprofeno o le recete un ibuprofeno el dentista a un paciente, y a lo mejor el paciente se le ha preguntado 6 veces pero no le ha dado importancia, y al salir le dice: oye, yo tengo la tensión un poquito alta, esto me viene mal, pues tiene que decir: espérese usted que a lo mejor hay que recetarle otro, porque hay otros que pueden generar mucho menos incremento de la tensión arterial que esto, ¿no? Paracetamol o cualquier otro tipo de cosas, aunque tienen menos poder antiinflamatorio o parcialmente. Y ojo también
por ejemplo, cuando los pacientes les dicen que padecen del estómago, porque allí en Andalucía no te dicen padezco del estómago, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Puede ser un ULCU, anteriormente había mucha más frecuencia de úlcera duodenal, hasta que se descubrió que la producía una bacteria, el Helicobacter pylori, y hoy es algo que está un poco más controlado. Pero la realidad es que muchas personas que tienen este problema, que tienen una gastritis, que tienen... Oye, yo puedo tomarme esto, pues también tienen que saber que los antiinflamatorios no esteroideos alteran la mucosa gástrica. Dice, no, es que se lo vamos a dar mejor en un sobre, es igual. Se lo vamos a poner inyectado, es igual. Es por el mecanismo central que tiene, es por el que alteran la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito da igual cómo se ve. O sea que con esto, con los antiinflamatorios no esteroideos tenemos que tener cuidado. Con el sangrado, con la hipertensión y con las úlceras. ¿De acuerdo? Básicamente, para que los tengamos. Sobre todo con el sangrado, porque es la aspirina, o si el paciente ya lo tomaba de antemano para facilitar el que no hubiera agregación plaquetaria. El segundo grupo de analgésicos antiinflamatorios que tenemos, estos son los menores, pues tendremos ya otros de mayor calibre, que son los corticoides. Muchas veces, pacientes a los que se espera una inflamación mayor, o sea, pacientes, por ejemplo, a los que se les ha hecho una arcada con 6 o 8 implantes para rehabilitar una arcada completa, eso es una cirugía ya de cierto calado, o se le han hecho elevaciones de seno, se espera una inflamación y unas molestias mucho mayores, y se prevé eso utilizando corticoides, que los hay que se pueden dar por vía oral o incluso por vía inyectable intramuscular, se recetan. ¿Qué tienen ustedes que tener en cuenta? Pues de nuevo los hipertensos. Estos fármacos también incrementan la tensión arterial. Si el paciente, a pesar de que se le ha preguntado varias veces, al dentista no le ha dicho que es hipertenso, pero al salir a ustedes o en el gabinete que tienen para que se recupere y demás, les dice, oiga, mire, es que yo tengo la tensión alta, rápidamente tienen que acudir y decir, oye, esto no se le puede poner o hay que controlar cómo se le utiliza este fármaco para que no le suban la tensión. Y también en los corticoides es muy importante el conocer si el paciente es o no diabético, que saben ustedes que la diabetes es una gran epidemia ahora mismo, que la Organización Mundial de la Salud está preocupadísima por el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, si el paciente es diabético, hay que tener cuidado porque un corticoide, una dosis que hay que ponerlo siempre en dosis suficiente de los fármacos, puede hacer un desbalance en el metabolismo de la glucemia, de la glucosa, y entonces producir un cuadro de hiperglucemia. Y también hay que comentarlo, ¿de acuerdo? Y después, por último, tenemos los opiáceos, que son los analgésicos mayores. Por ejemplo, un derivado de los opiáceos es la codeína. Hay que tener también cuidado con decirle al paciente de esta manera más encarecida que no consuma alcohol a la vez, porque te está tomando realmente, aunque él no piense que es un opiáceo, porque codeína, oídamos hablar de eso, pues es un opiáceo, un analgésico mayor y puede producir problemas de múltiples circunstancias relacionados con el tema de los opiáceos. En otro grupo, en otro orden de cosas, tenemos los antibióticos. Muchas veces está considerado, o el dentista considera oportuno por el tipo de cirugía, por la agresividad o por lo que quiera que sea, el uso de antibióticos. Tenemos que saber que según los índices que hay ahora mismo o los criterios de buenas prácticas, teóricamente no está recomendado el uso de antibióticos cuando se hace una cirugía arreglada de colocación de implantes. Pero sí es verdad que hasta qué punto esa cirugía reglada, cuando se van a poner 2 o 3 implantes y encuentras un tejido óseo con cierto tejido de granulación crónico que tienes que rajar, que tienes que poner biomateriales, que tienes que poner membranas, que tienes que hacer no sé qué, rápidamente te estás metiendo ya en otro tipo de circunstancias. Y entonces, en un momento dado, el profesional puede ver indicado el colocar un antibiótico. ¿Qué antibióticos se suelen utilizar habitualmente? Pues los antibióticos que se suelen utilizar habitualmente son los derivados de la penicilina. Los derivados de la penicilina, el más común que ustedes conocen es la amoxicilina, que además se suele utilizar en muy buena medida unida al ácido clavulánico, que ustedes saben que el ácido clavulánico, el único elemento, el único factor o para lo único que se utiliza es para evitar la acción de las penicilinasas que hacen que la eficacia de la amoxicilina no sea la debida. Es el único, es por lo único por lo que se une el ácido clavulánico a la amoxicilina. Entonces, tienen que tener una serie de precauciones también ustedes que se las pueden comentar los pacientes. La primera de todos los derivados de la penicilina, de todos los betalactámicos, es las alergias. A ustedes pueden llamar a la consulta
un paciente que le ha dicho, yo no soy alérgico a la penicilina, me lo ha puesto en numerosas ocasiones, paciente con 60 años. Los llama por teléfono y dice, me ha salido una erupción por todo el cuerpo, con ronchas, incluso tengo como, al respirar como si tuviera pitos, les cuento un cuadro un tanto aguerrado. Esto puede ser del medicamento. Entonces ustedes, como les ha dicho que no era alérgico, ustedes le dicen, usted no es alérgico, esto no puede ser el medicamento. Para sensibilizarse ante cualquier cosa y ante un fármaco más, el único motivo indispensable es el haber estado en contacto anteriormente. O sea, esto es como lo que el chascarrillo ese que dicen que para morirse lo único importante es el haber estado vivo antes. Todo lo demás te puede ocurrir. Pues para tener una reacción alérgica frente a cualquier cosa y sobre todo frente a un medicamento y sobre todo frente a un metalactámico es el haber estado expuesto. Y todos los que estamos aquí hemos estado expuestos. Ahora yo estaba hablando con nuestro compañero anteriormente, todos hemos estado expuestos porque España tiene una de las mayores tasas del mundo, o no, perdón, me corrijo, no una de las mayores tasas del mundo, la mayor tasa del mundo de exposición del ganado a los antibióticos. Entonces, todos estamos en manos de tener una reacción alérgica en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y el que no la hayas tenido con 10 años no quiere decir que con 78 no puedas tenerla, con lo cual, cuando un paciente que se le ha mandado un antibiótico les llama con algo parecido a una reacción, ustedes rápidamente tienen que decirle que deje de consumir el fármaco y que venga para acá. Y no banalizar, bueno, esto será otra cosa, habrá comido usted almejas en mal estado. No, que venga para acá y que deje de consumir el fármaco, porque es probable que sea un cuadro de esto. Los pacientes que son alérgicos a la penicilina habitualmente se le mandan otros fármacos. Habitualmente pues son unos fármacos que se llaman macrólidos, que un grupo se llama macrólidos, y el más popular ahora quizá porque tiene una fase de dosificación muy sencilla es la acitromicina, que también habrán oído hablar de ella. Te tomas un comprimido cada 24 horas y en 3 días tienes solucionados los niveles plasmáticos del fármaco de lo que se trata. Y entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿y para qué el dentista manda un medicamento que tiene que estar tomándolo cada 8 horas durante 10 días para esto? Pues seguramente lo manda porque está haciendo buena práctica médica, porque lo que no podemos pasarnos en la escalera terapéutica, eso está hecho una especie de escalones de dónde hay que empezar la terapéutica y en qué fármaco hay que seguir, porque entonces estamos generando resistencia, estamos generando problemas y lo que hay que hacer los fármacos a sus dosis y en la escalera correspondiente, con lo cual, aunque ustedes sepan que existe otro más fácil de tomar y más esto, ustedes hacen bien, o sea, no se le ocurra decirle, pues dígale que hay otro que se dan 3 pastillas, no, porque están haciendo lo que deben, ¿de acuerdo? Bien, esto con respecto a los antibióticos. Con respecto, ustedes también en lo de los antibióticos también hay una cosa que aquí lo pone abajo, pero que me gusta interrumpir y decirlo por ahí, y es el hecho de que ustedes van a ser muy importantes en que cumplimenten la dosificación. El paciente muchas veces está cohibido ante el dentista, porque lo ven allí, es el tío que tiene el bisturí, pero ustedes lo que hacen es ayudarlo, enseñarles a cepillarse, en un momento le hacen cosas más agradables. Entonces cogen confianza y entonces le dicen, oiga, pues mire usted, yo he comprado la caja de amoxicilina y la caja, este señor me ha recetado 8 días. Pero resulta que yo en el día 6, que habitualmente suele ser así, se me han terminado las pastillas. ¿Yo para qué me voy a comprar más? Yo ya me he tomado muchas. No, tiene usted decir que hay que completar la medicación porque tenemos que alcanzar los niveles plasmáticos, mantener los niveles plasmáticos y que la caída de los niveles plasmáticos sea la correcta, porque si no, de nuevo estamos generando resistencia y probablemente si se toma las pastillas que quiere, pues quiere decir que a lo mejor no llega ni a niveles plasmáticos y ha estado consumiendo medicamentos para nada. Entonces ustedes son lo que dicen, no, mire usted, hay que le pone 8 días, uno cada 8 horas. Pues 8 días, uno cada 8 horas. Y el día que es que tengo que comprar una caja y media. Bueno, pues compre usted una caja y media. Escriba usted a Farmaindustria y diga que hagan las cajas, que sería muy interesante que lo hicieran, que pusieran las cajas con las dosis enteras, no para que te quede allí media caja. Pero eso es algo bastante común. Por ejemplo, en los macrólidos, en la acitromicina, te venden la cajita con las 3 pastillas. Y eso es muy interesante. Te tomas las 3 y termina. Pero se debe de empezar con los betalactámicos. Por último, tenemos algo que siempre se receta y se debe de recetar cuando se hace el tratamiento con implante, que son los antisépticos orales.
se sabe, hay numerosos estudios que hacen una bajada muy poderosa de la cantidad de placa en la boca. Cuando tienes una herida quirúrgica, te interesa mucho que esta bajada de microorganismos en la boca sea efectiva durante un tiempo. Los antisépticos orales, sobre todo la clorexidina, son muy interesantes porque se ha demostrado que reducen hasta un 90%, un 90 y pico por ciento el nivel de placa, con lo cual son unos medicamentos, son unos fármacos poderosos. La clorexidina es un fármaco poderoso, con lo cual hay que recetarla, dosificarla y utilizarla como el fármaco que es. O sea, que no se debería de decir, no, ahora me enjuago, ahora no me enjuago, y ahora lo dejo enjuagar, y ahora me voy a llevar 3 meses, y ahora no. Sino que eso hay que pautarlo, hacer una pauta, que este tipo de cosas incluso las hacen ustedes, pero deben decirle 3 meses o 3 semanas, 3 enjuagues al día o 2 enjuagues al día, manteniendo el líquido de la boca 3 minutos, no sé cuánto, escupirlo, porque el fármaco este, la clorexidina, lo que basa su eficacia es en una propiedad que se llama sustantividad, que es que se pega. Para que se pegue el líquido tiene que estar en boca un tiempo. Y además tienen que decirle a los pacientes que no se enjuaguen con otra cosa después de enjuagarse con la clorexidina, porque la clorexidina tiene una formulación muy difícil, que este señor que es farmacéutico lo sabrá mejor que yo, y precipita con cualquier cosa. Y en el agua van muchas sales disueltas que hacen que precipite y se reduce la eficacia. Y se ha comprobado que si alguien tiene una mala formulación de la clorexidina o utiliza la clorexidina enjuagándose con agua después, resulta que tú después mides los índices de placa, además tiene hasta un 50% de merma. Con lo cual, por eso las clorexidinadas bien formuladas son muy importantes y además el hecho que esto. Bueno, más detalles. El tabaco. Esto es uno de los grandes caballos de batalla de la implantología, el tabaco. Estamos muy pendientes de qué vamos a hacer con el paciente si es diabético, si tiene una cardiopatía, hasta si tiene una hemofilia. Pero casi vemos un poquito de soslayo. ¿Fume usted menos? El tabaco. Bien, el tabaco, de todos los factores que hay que se han estudiado para que fracasen los implantes, el tabaco parece ser que es el que está más documentado que puede producir problemas al cabo del tiempo. Incluso les habla una persona que su vida y su profesión es trabajar con pacientes, ponerle implantes a pacientes esquizofrénicos, hemofílicos, con síndrome de Down, incluso con montones de cosas que utilizamos los implantes, pero sin embargo el tabaco es lo que está más documentado que puede producir problemas. Lo que pasa es que al cabo del tiempo la evidencia tampoco está tan clara de que realmente sea algo tan definitivo, pero sí está claro que hay una cierta tendencia a que las personas que fuman puedan tener más problemas con el tabaco, como complicaciones más altas. Hay explicaciones como que el humo irrita la zona, como que hay una alteración de la flora bacteriana, por eso sabéis que los pacientes que fuman les sangran menos las encías cuando tienen una periodontitis o una gingivitis y dicen, hombre, a mí me han llegado a decir, bueno, pues entonces que el tabaco me cura, ¿para qué lo voy a dejar? Digo, no, mire usted, no le sangra menos porque produce una abolición de la respuesta inflamatoria, con lo cual está usted peor todavía. Y es muy recomendable que se deje el hábito antes de la cirugía o que lo reduzcan al máximo. Ahora mismo hay muchos métodos eficaces, incluso en Andalucía, hasta la Junta de Andalucía tiene una cosa, el Servicio Andaluz de Salud, que va a la gente y funciona, y entonces hay que recomendarle a la gente que deje de fumar antes de ponerse los implantes. Y hay que ponerles por escrito, que hayan por escrito, que si fuman ellos allá con las consecuencias, porque la realidad es esta. Y la higiene, pues la higiene a lo largo del tiempo, ustedes deben de recomendarle que una vez pasadas esas 24 horas, el hecho de que la higiene se mantenga correcta y hagan un control perfecto de la placa, va a contribuir a que los implantes aguanten en la boca, como dice la gente, toda la vida. Yo digo que para toda la vida no hay ni cuando te compras un Rolls Royce, pero la realidad ellos lo quieren para toda la vida. Pues usted quiere que le duren muchísimo tiempo los implantes, que sean para toda la vida, pues cepíllese usted bien. Cepíllese usted bien y utilicen además, que después vamos a hablar un poco, cuando hablemos de mantenimiento, de todas estas cosas en detalle, utilicen los cepillos interdentales o los irrigadores. Y que mantengan las revisiones periódicas que son fundamentales para que esto se vea, porque así profesionalmente se podrá ir eliminando la placa, de lo cual también hablaremos posteriormente, y además si aparece alguna complicación es mucho más fácil que sea una complicación precoz que nosotros podamos controlar rápidamente. Antes no es igual una prótesis sobrecargada
que ha perdido un pequeño margen, una pequeña pérdida ósea marginal, que cuando la prótesis sobrecargada con placas lleva 6 años en boca y hemos perdido prácticamente toda la inserción del implante. Entonces quiere decir que es muy importante las revisiones periódicas. En casos de ir bien se recomienda que cada 6 meses aparezcan por la consulta los pacientes que llegan a este tipo de restauraciones para hacerle una profilaxis y una revisión general para evitar este tipo de complicaciones.